Colosenses, y déjate una marquita, nos va a hablar mucho sobre Colosenses 1:15. El Señor Jesucristo, ¿quién es? Es la imagen, como decíamos el otro día, es la imagen, es como decir, es el reflejo de Dios, ¿no? Es el reflejo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. ¿Amén? El primogénito de creación. ¿Viste el versículo 16? Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Tú fuiste creado por Dios. Amén. ¿No eres un ser perfecto? ¿No te maravilla cuando ves niños pequeñitos que se comportan como ¿quién les enseñó todo esto? O sea, ¿cómo es posible que tienen una memoria, son inteligentes, son traviesos, te razonan, te contestan, ¿no? Entonces, es decir, ¿quién creó todas las cosas? ¿Quién creó todo eso? No eres casualidad. Todo lo que vemos, los bosques, los mares, los grandes monstruos marinos, todo, tu ser, todo fue creado por Él. Todo fue creado por Él. Aquí no vamos a entrar a discutir que si somos creados de la naturaleza, no, todos fuimos criados. Dice, porque en Él el Padre creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si abres Hebreos nuevamente, en Hebreos 1:4, vamos a leer el 3 nuevamente. El cual, siendo el Señor Jesucristo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado Él la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto que, ¿superior a quién? ¿Por qué dice hecho? Aquí dice que haciendo la purificación fue hecho. ¿Sí? Quiere decir que fue hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. A ver, pero si Él es Dios, ¿Él creó a los ángeles o quién creó a los ángeles? Dios creó a los ángeles, ¿no? Y aquí dice la palabra de Dios que fue hecho tanto superior a los ángeles, si Él es el que los creó. Entonces, aquí es la pregunta que voy a mencionar, que hace años, cuando tomábamos una clase en el instituto, el maestro predicador decía que Jesús era superior a los ángeles, que aunque la palabra de Dios decía que hecho inferior a los ángeles, como dice aquí en Hebreos 2, ¿sí? Dice, Hebreos 2:9, dice, pero vemos aquel, ¿ya estamos ahí? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿a quién? Entonces, él trataba, este maestro trataba de decir, hay algo que no está bien. Recuerdo que si él cree el versículo, dice como menor que los ángeles. Y entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es que está el Padre, ¿sí? Está el Padre reinando sobre todas las cosas, sobre todo el universo,
Él está reinando y crea al hombre y el hombre se pierde, sabemos que se pierde. Estaba destinado a la... Era hombre. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre? Se despojó de sí mismo y envió a Jesús, le hizo hijo. Mira, Hebreos 1, Hebreos 1, 4, vamos a poderlo entender. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? O sea, aquí ya está hablando que él heredó, pero lo heredó después de ser Jesús, ¿sí? Dice el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios. Jamás, nunca le dijo a un ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo, ¿sí? Y versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito, ¿en dónde lo introduce? Te he engendrado hoy, tú serás a mí mi hijo, y yo te seré a ti por padre, ¿sí? A quien él constituyó, el Padre en su presencia, constituyó al Señor Jesucristo, heredero ¿de qué? De todo, por quien asimismo, heredero de todo, pero por medio de él, cuando estaba en el Padre, por medio de él hizo todas las cosas, ¿sí? Y entonces dice, por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, nuestro Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el Señor Jesucristo siendo el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿qué hizo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de gente, por la obra que él hizo, él heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Y entonces, yo lo que quiero que discernamos es, el Señor Jesucristo vino, pagó el pecado de nosotros y regresó, heredó todas las cosas. Pero el Señor Jesucristo tiene un cuerpo. Y en ese cuerpo tú fuiste incrustado. Porque el plan de Dios es que tú heredes más excelente nombre que los ángeles. Amén. Dios quiere que tú heredes, o sea, que recibas una herencia superior a los ángeles. Y que Dios constituyó al Señor Jesucristo dueño de todo el universo. Y al ser tú el cuerpo de Cristo, tú vas a ser dueño de todo el universo. Amén. Continuando esta lectura, dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, o sea, el Señor Jesucristo le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, es una herencia eterna. Es un cetro de equidad, es cetro de tu reino. Acuérdate que un cetro es un bastón, normalmente como un bastón que es un don de mando. Entonces se toma el bastón y hay un don de mando. Este don de mando lo va a tener por el siglo de los siglos nuestro Señor
Jesucristo. Y dice que será un cetro, dice, un cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. O sea, reinará con vara de hierro. Reinará aquí en la tierra aplicando la justicia más perfecta que puede haber. Pero Él reinará con los vencedores, que son su cuerpo. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios. Vamos a continuar. Dice, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Con olo de alegría más que a tus compañeros. A ver, ¿el Señor Jesucristo ama la justicia? Pero Dios lo hizo poco menor que los ángeles, ¿no? Siendo Dios, ¿qué hizo con él? ¿Lo hizo qué? Menor que los ángeles. Y estando en condición de hombre, ¿qué fue lo que amó Dios? Amó la justicia. ¿Qué está haciendo Dios contigo ahorita? Que ames ¿qué? La justicia. Dios te está cambiando día con día para que tú ames ¿qué? La justicia. Para que tú seas justo. ¿Sí? Es decir, yo te pongo un ejemplo. Ahorita está muy de moda en las redes sociales una mujer peruana y una mujer argentina que han tratado muy mal a la gente, ¿no? O sea, yo les pregunto a algunos, oye, ¿qué piensas de esta argentina que agredió a ese policía y le dijo negro y que por eso los odio y que el otro, ¿no? Y casi todos me han dicho que lo regresen a su país, que no, bueno. Y se lo he preguntado a cristianos. Les he dicho a los cristianos, ¿tú qué piensas de la peruana? No, que se vaya. Dios, ¿sabes qué pienso? Yo diría, ¿y qué piensa Dios? Yo las amo y necesito liberarlas del demonio que las atormenta. ¿Ven? Tú piensa un poquito en el... ¿Cuántos recuerdan la historia del endemoniado gadareno? ¿Qué hacía el endemoniado gadareno? Daba gritos. ¿Por qué se fue a vivir a los sepulcros? Porque él quería... No, lo mandaron a los sepulcros, mándalo no de guerra. No dice la Biblia cómo llegó él ahí, pero él vivía en los sepulcros porque seguramente molestaba demasiado a toda la gente. Molestaba tanto de tal manera que echaba voces y gritaba. ¿Por qué lo ataban? ¿Por qué lo ataban con cadenas al endemoniado gadareno? Porque agredía. ¿No? Vamos a leerlo, mira, vamos a Marcos 5, deja otra vez otra marquita ahí. Marcos 5. Amén. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. O sea, era una región que se llamaba los Gadarenos, ¿no? Así como nosotros vinieron de la región unos tlalpalteños que viven en Tlanepantla, ¿no? O sea, es una región, ¿no? Y cuando salió el Señor de la barca, enseguida vino a su encuentro, ¿de dónde? O sea, el Señor no fue a los sepulcros. Él llegó a la región de los Gadarenos y salió de ahí uno que estaba desde la zona de los sepulcros, se fue corriendo a donde estaba bajándose el Señor Jesucristo de la barca. Y dice, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu. O sea, este hombre tenía un espíritu inmundo. O sea, era el hombre más el espíritu que estaba dentro de él. ¿Sí? Y sabemos que era una legión, eran más de 2,000 demonios. ¿Sí? Dice, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros
y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido ¿qué? ¿Y por qué lo ataban? Pues es un peligro, ¿no? Hoy esta Argentina es un peligro que la regresen a su país, ¿no? Hoy esta peruana se le subió arriba del escritorio, le escupió. Átenla. Póngale sus grilletes, ¿no? Eso nos lleva a ese razonamiento. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué debemos hacer los soberanos? Orar por ella. Orar por ella para comprender que ella está gobernada por un espíritu inmundo. Y ahí es donde, cuando tú piensas así, amas la justicia. ¿Ven? En el otro lado querés estar aplicando la justicia, ¿no? ¿Cuál sería tu justicia? Que la regresen, ¿no? Y que se vaya caminando, hincada, y que le pongan a alguien que la vaya pateando, ¿no? Pero eso sí, yo estoy, Señor, cámbiame. Tú tienes que amar la justicia. Amén. Y tener misericordia de lo que está pasando. Este hombre lo ataban con cadenas, mas las cadenas eran hechas pedazos. Eso, pongo este ejemplo para decir que tenemos que amar ¿qué? La justicia. Ahora, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, siempre amó la justicia. Amén. Y entonces, Dios, el Espíritu que hizo morar en ti, siempre te está animando a que ames la justicia. Amén. No te dejes gobernar por la carne ahora. Porque esas mujeres están gobernadas por un espíritu inmundo. Tú ya no estás gobernado por un espíritu inmundo. Pero tienes una carne donde Satanás llega y dice, ódiala, ódialas, ódialas, ódialas. Y tú le dices, las odio con odio jarocho. ¿Ah? Yo no sé cómo será el odio jarocho, pero ha de ser muy tremendo. Entonces, el enemigo viene y te tienta. Y a muchos cristianos lo que nos pasa ya como en Cristo es que hago lo que no quiero, eso hago. Lo que no quiero, eso hago. Y yo sé que en mí, dice Pablo, y yo sé que en ti vive el bien. Porque el querer el bien está en ti, pero no el hacerlo. ¿Ven? Y mientras tú ames la justicia, Dios está tratando en ti. Regresemos otra vez aquí a Hebreos y le dice al Hijo, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Cuando tú amas la justicia, ¿sí? Cuando amas la justicia y aborreces la maldad, ¿qué sucede? Dios pone su unción en ti. Eres un instrumento de Dios para ganar almas. Porque Dios pone su presencia en ti. Amén. Fuiste creado para buenas obras. Dice Efesios, sigue dejando la marquita ahí. Efesios 2. Porque somos hechos por Dios. Amén. Porque somos hechura suya. Fuiste creado
¿En dónde fuiste criado? Fuiste creado y para buenas obras. Romanos 6, lo estábamos compartiendo ahorita en la clase de bautizos. Romanos 6. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. Porque tú y yo somos sepultados juntamente con Él para muerte por el qué. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también tú tienes que andar ¿en qué? En vida nueva. Amén. Tú naciste y quieras o no, traías tu demonio, ¿no? Ahora tienes dominio propio. Antes tenías demonio propio, ¿no? Antes te cargabas tu demonio propio, pero, ¿no? Pero ahora tienes dominio propio. Entonces, ¿cuándo llegaste a Cristo? Tú conoces cuándo llegaste. Porque cada uno de nosotros nació en diferente momento. Pues cuando tú naciste de nuevo, ¿sí? Dios te llevó a la cruz. El Padre te incrustó en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Te incrustó en el cuerpo de Cristo porque somos sepultados juntamente con Él. Te incrustó en el cuerpo con tu pecadote y todo, ¿sí? Y te llevó a pagar el precio del pecado. Y el Padre resucita al Padre y te resucita a ti. Y entonces tú vuelves, cuando recibiste a Cristo, naces con un espíritu nuevo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces, ahora, tu espíritu está unido al Espíritu de Dios. Amén. Y a partir de ese momento tú andas en vida nueva. Y hay cosas, como decíamos ahorita en la prédica en la mañana, hay cosas que hacías y ya no te gustan hacerlas, ¿no? Les decía yo en la mañana, a mí me encantaban las reuniones y más que me tocaba la guitarra y todo, todos tomando y al que más atendían era el de la guitarra. Que no se nos vaya a ir, ¿no? Y entonces, ya después que nací de nuevo, fui a esas reuniones y ya no me gusta. Ya no me siento a gusto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en mí me redarguía y decía, eso ya no, tu espíritu ya no quiere eso. ¿Ven? Y entonces tú empiezas a decirles, discúlpenme, ya no me gusta, ¿no? Pero échatela otra vez esa que te cantabas. Gracias, ya no. ¿No? Porque ando en qué? En una vida nueva. Para que nosotros andemos en vida nueva. Pero porque tú fuiste sepultado en el momento que Jesucristo estaba en la cruz, en ese momento fuiste incrustado por el Padre en el cuerpo de Cristo. Dime si Dios no es grande y maravilloso. Porque tú podrás decir, si no lo entiendo, yo tampoco, pero lo único que sé es que Dios me está cambiando. ¿No? Pero ¿cómo que te movió en el tiempo? No lo sé, pero yo ya cambié, ¿no? Como le decían ese que sanó el Señor. ¿Pero cómo que te sanó? No sé cómo lo hice, pero me encontré al Señor Jesucristo y me sanó, ya. Amén.
Y ahora creo en Él. Amén. Yo ahora creo en Él porque me ha bendecido. ¿Sí? Y como les decía yo mucho en la mañana, muchos pueden decir, hoy, si estuvieras en el mundo, dicen, ¿qué vas? Está bien aburrido. Pero vienes porque Dios habla contigo. Amén. Andas en vida nueva. Entonces, fuiste creado. ¿En dónde fuiste creado? En Cristo Jesús. ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que tú camines en ellas. Y entonces eso va a hacer que tú ames la justicia. Amén. Regresemos a Hebreos. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y eso es lo que va a pasar contigo, que vas a amar más la justicia y vas a aborrecer la maldad. Y el Dios Todopoderoso te va a ungir con óleo de alegría. Amén. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Pero, ¿qué crees? Estos van a perecer, mas tú, y ahora tú dilo así, mas yo permaneceré. Imagínate no haber cielos ni tierra, y tú vas a permanecer. Y tú permanecerás, ¿sí? Y todos ellos se van a envejecer como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, el cielo y la tierra, y serán mudados, o sea, serán trasladados. Pero tú eres el mismo. ¿Y tus años? Aleluya. Puedes decir, mis años no acabarán. Amén. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate qué versículo. Dios le dijo a Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando se fue dejó la tierra, ya con un cuerpo glorificado, ¿a dónde se fue? ¿A sentarse? ¿Y por qué no está en el Padre? Hasta que ponga a los enemigos. Pero si Él ya los puso, ¿quién falta que los ponga? Tú. Para que estés en el cuerpo de Cristo en el siglo venidero. Porque hay una palabra que dice hasta. Y la palabra hasta significa un tiempo. Mira, no vas a poder entrar hasta. Su coche no se lo dé hasta que me lo pague, ¿no? Hay un hasta. Y dice la palabra que Dios le dijo, siéntate a mi diestra. Hasta. Y ese hasta se cumple en Juan 17, mira. No que se cumpla, va a convertirse. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo la he dado. ¿Qué gloria recibió el Señor Jesucristo? ¿Qué sucedió cuando Él se bautizó? Él vino y se hizo hombre. Pero cuando Él se bautizó, ¿qué fue lo que descendió del cielo? ¿Y qué tienes tú ahora? La gloria.
Todo el bien que recibió nuestro Señor Jesucristo, tú lo tienes. Tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Él tenía que haber regresado y ser uno con el Padre, ¿no? Sin embargo, lo sentó a un lado y le dijo: vas a estar hasta que a todos los que voy a poner en tu cuerpo venzan el pecado, que son los enemigos. Hasta. Amén. Regresando a Hebreos. Oh, es que con esos 2 capitulitos podemos echarnos unos 3 días aquí. Dice: versículo 3, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? A ningún ángel ha puesto ahí más que al Señor Jesucristo, y también te puso a ti. Amén. Ahora, hablando de los ángeles, versículo 14, solamente de los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán, ¿qué? Hay ángeles que te están guardando. Nunca debes pedirle a los ángeles. Nunca debes pedirle a un ángel nada. Tú siempre al Padre en el nombre de Jesús. Y Él dará la instrucción a través del Espíritu Santo para que cuando tú te encuentres en peligro, Él envíe ángeles a tu favor. Y tú estás guardado por el poder de Dios para que alcances a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú estás para que ames la justicia cada día más ames la justicia, para que puedas heredar tan hermoso trono. ¿Sí se está entendiendo? La importancia de lo que está haciendo Dios. Ahora tú tienes ángeles a tu favor. Cuando tú sales a la calle, cuando vienes de noche, lo único que tienes que estar en fe. Dice Primera de Pedro 1:5. ¿Me pones Primera de Pedro 1:5, hija? Que somos guardados. Tú estás guardado por el poder de Dios. ¡Wow! Muchos contratan guaruras, ¿no? Y ya que mataron al otro, ¿qué pasó? Pues yo nomás levanté mi reporte. ¿Sí? Como los vigilantes, ¿no? Oiga, señor, nos robaron anoche. ¿Y qué hizo usted? No, yo ya lo anoté en mi libreta para dejar asentado el hecho, ¿no? ¿De qué me sirvió? Pero tú estás guardado. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Y Dios te está guardando. Y lo único que está pidiendo es que tú le creas. Porque dice que estás guardado mediante la fe para que alcances la salvación. ¿Y cómo la voy a alcanzar? Cuando acabe con mis enemigos. Cuando yo los ponga por estrado de mis pies. Entonces yo ya los vencí y voy a tener derecho a estar en el cuerpo de Cristo y poder llegar a ser uno con el Padre. Pero en la misericordia, en la longanimidad de Dios, en la paciencia de Dios, nos está esperando a todos nosotros. Y además te dice: hijo, no te preocupes, la única manera que te puedo cambiar es que te sigas llenando de mi sabiduría. Mientras te llenes de mi sabiduría, tu fe va a aumentar por mí, o sea, tu fe va a ser fuerte, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Si es que cuando escuches al Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón.
Lo dice varias veces, cuando escuches a Dios, por si endureces el corazón, no entra la palabra. Amén. Y entonces, regresando aquí, tenemos espíritus a nuestro favor. O sea, despreocúpate de que las cosas se pongan difíciles o que las cosas sean cada vez peores. No te preocupes, tú estás escogido por Dios. Amén. Capítulo 2. Es una sola carta. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, ya eres diligente, ya fuiste diligente en venir, pero Dios te dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mi hermano, por lo menos cada 15 días yo siempre con mi esposa le digo, tenemos que estar el martes, tenemos que estar el lunes y martes tú con las mujeres el lunes y yo con los varones, y el martes invitar a la iglesia que venga a edificarse, porque es lo más importante. Amén. Yo sé que somos diligentes, pero está pidiendo ser más diligente. Pero el diablo te va a poner un montón de cosas que dices, es que tienes trabajo, es que está muy lejos, es que tienes que regresar, es que va a pasar esto. Y lo más importante para ti, para mí, es comprender la herencia que nos está ofreciendo Dios para ser superior a los ángeles. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere que tú seas superior a los ángeles. Jesús fue hecho inferior a los ángeles, pero Él venció y heredó estar siendo superior a los ángeles. A ver, el Señor dijo, no te afanes qué vas a comer, no te afanes de qué vas a beber, y por el vestido no te preocupes qué vas a vestir, porque el Señor antes de que le pidas ya sabe que lo necesitas. Y les dice el ejemplo, mira las aves del cielo, no se afanan, no se preocupan, no están ahí. No voy a poder, pastor. Yo imagino un ave ahí conmigo. Pastor, discúlpeme. Es que estoy preocupado porque no tengo para la renta. Yo no he visto un ave que haga eso. Oye, búscate un árbol ahí donde está un nidito de pájaros y sale yo me imagino la pajarita diciéndole al pajarito, no se te olvide, hoy se vence la renta. Y hay que yo no creo que un pajarito esté haciendo eso, ¿no? Pajarito no va a estar haciendo eso. Pajarito sabe que Dios la va a alimentar. Y Dios las alimenta. ¿No valéis tú mucho más que esos pajaritos? Entonces dijo, busca primero el reino. No te estoy diciendo no trabajes, pero descansa en Dios. Y Él se va a encargar de toda tu vida. Pero te está diciendo que seas más diligente. ¿Qué es ser más diligente? Apegarte a la palabra de Dios. Porque la herencia que vas a recibir es una herencia que se va a acabar en el mundo, el universo, mas tú permanecerás. Oh. Ay, mis hermanos, se queda uno así, chiquito con ese Señor. Y puedo pensar, tantísima belleza, y que me estás guardando para que yo lo herede. Amén. Regresando aquí a Hebreos, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo tú y yo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciadamente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque el Señor no sujetó a los ángeles, el Señor no sujetó el mundo a los ángeles. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿El mundo qué? Venidero. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Sí? Pero alguien como David le dijo a Dios, versículo 6, pero David testificó en cierto lugar, Señor, ¿qué es el hombre para que te estés acordando de nosotros? ¿O el Hijo del Hombre? ¿No es lo mismo el hombre que el Hijo del Hombre? No, son dos cosas. El Hijo del Hombre eres tú, para que Él te esté visitando. Le hiciste al hombre poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero ¿qué crees? Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Él. Pero ¿qué palabra? Cuando el Señor termine de poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, cuando tú estés en este cuerpo, amén, se va a cumplir todo lo que estamos viendo. Todas las cosas quedarán sujetas a Cristo. Amén. Amén. Y entonces dice aquí, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Y no dice Jesucristo. A Jesús como hombre. Amén. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios fue hecho, Él creó los ángeles, ¿o no? Y sin embargo, lo hizo hombre para que los ángeles estuvieran arriba de Él, hecho menor que los ángeles. Como tú fuiste creado, hecho menor que los ángeles. Pero heredas un lugar mejor para estar ahora tú y yo arriba de los ángeles. Si no hubiera sido la obra de Dios y tu obediencia a la palabra y que termines con el pecado, jamás estarías encima de los ángeles. ¿Y Dios te está poniendo ahora encima de quién? Cuando tú vences. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Amén. Dice versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Dice, porque convenía, o sea, Dios dijo, los quiero salvar. Conviene que mande a mi hijo para que se haga igual que ellos. Lo voy a hacer menor que los ángeles, aunque él fue, por medio de él, yo creé a los ángeles. Yo imagino una plática así del padre, ¿no? Hijo,
Vas a ser mi hijo para que salvemos esa humanidad. Y tenemos ahora la salvación. En la vida hubieras podido salvarte con tus fuerzas. En la vida hubieras podido estar encima de los ángeles. Y hoy tienes la oportunidad de alcanzar, poner a los enemigos bajo tus pies para que tú estés encima de los ángeles. A veces entramos en prédicas ya más profundas, ¿se dan cuenta? Pero gracias a Dios, yo digo gracias a Dios porque si te has vuelto discípulo, te estás conectando a las predicaciones de los martes, vienes a varones, vienes a mujeres, estás metido, empiezas a... Yo por ejemplo veo, y con toda honestidad, veo que los que se conectan son los mismos siempre. Pero cuando platico con ustedes, ya hablamos el mismo idioma. Veo con los varones que han sido constantes, ya hablamos el mismo idioma. Veo con aquellos que son constantes en venir, que ya hablamos lo mismo. Ya digo una palabra y ustedes la completan, ¿no? Ya no tengo que buscar el versículo, ¿no? Digo una frase y ustedes dicen, así va a ser. Es importantísimo, ¿sí? O sea, si yo dijera, ¿por qué hay tantas sillas vacías? Es que te puedo empezar a enumerar quién no vino ahorita. ¿Quién no está? No vino fulano, y ya me lo sé, los conozco a todos, ¿no? Y sé que si les llamo y digo, oye, te extrañé, es que no pude ir, que porque estaba el coche, es que no pude ir porque estaba... Y siempre hay... Cuando Dios nos dio tan hermosa salvación. Te soy honesto, a veces pienso, Señor, ¿me estás cambiando ya los planes? Porque ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya quieres que deje de ser pastor? Lo soy, lo que tú me digas, Señor. Pero el Señor confirma que tengo que seguir. Amén. Y entonces dice aquí la palabra de Dios para no hablar de mí, sino hablar del que merece toda la gloria. ¿Sí? Estamos en el 2, ¿qué? 10. Pero convenía, dijo el Padre, por aquel por cuya causa Él hizo todas las cosas y por quien subsisten todas las cosas, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Permitió que Jesucristo sufriera para que tú pudieras ser salvo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, somos de Cristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos Él a nosotros como hermanos. Amén. Y recuerda Juan 15. El Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, le dijo, 15:12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál, Señor? Que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Pero condición, si hacéis lo que yo os mando. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Al pueblo de Israel o a los discípulos? Y el Señor Jesucristo es tu hermano. ¿Por qué es mi hermano? Porque lo hizo poco menor que los ángeles. Lo hizo hombre. Y Él dice, tú eres mi hermano. Porque igual que tú, yo tuve que vencer, ahora vence tú. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos,
Porque el siervo no sabe la voluntad de su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre nos les ha dado a conocer. Aleluya. Esto nos rompe el esquema de un nivel del perdón, nos rompe un esquema, como dice Hebreos 5, miren, vamos aquí a Hebreos 5. Hebreos 6, perdón. Hebreos 6:1. Dice la palabra de Dios, nos dice, por tanto, deja ya déjalos. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. No significa que dejes a Cristo, la doctrina es correcta, pero ya deja todas las cosas y vete a la perfección. No eches otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Ay, Señor, volví a pecar. Ay, Señor, no perdono. Ya, perdona. Amén. ¿De obras qué? Muertas. De la fe en Dios, ya tu fe ya está segura. O sea, ya tienes un convencimiento de que tú tienes ángeles a tu alrededor, que estás guardado por el poder de Dios. Estás plenamente convencido de que tú estás luchando con tus enemigos y los vas a vencer, y cuando venga la carne, tú la vas a crucificar. Ya dejando atrás todas esas cosas. Vayamos adelante a la perfección. El siguiente versículo dice, de la doctrina de bautismos. O sea, ya fuiste bautizado. De la imposición de manos. Es que quiero que ore por mí. No, yo ya estoy. O sea, lloro todos los días y el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me unge de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo que sigue. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sí? Si Dios en verdad lo permite, ¿sí? Dice Hebreos, regresando para terminar. Hebreos 2, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Él no se avergüenza de llamarte hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Imagínate, cuando tú estás alabando, es Jesucristo alabando al Padre. ¿Eres el cuerpo de Cristo? Cuando tú estás alabando a Dios, lo estás adorando, es Jesucristo adorando. Pero cuando tú te pones desindicalizado, no estás adorando al Padre. Cuando eres el cuerpo de Cristo, tienes que decirle lo mismo que dijo David, le dijo, bendice alma mía al Señor. Le tienes que hablar a tu alma, decirle, no sabes lo quién eres un hijo de Dios, eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro de su carne y de sus huesos. Y entonces le tienes que decir a tu alma, ponte a adorar a Dios. ¿Y sabes por qué agarramos a veces la posición así de sindicalizados? Porque le estamos creyendo aquí al enemigo, ay, ahorita no tienes ganas y, ay, otra vez repite y repite la misma canción. Estás adorando. ¿A poco no a veces estás así y de repente el enemigo llega, ya baja tus manos, ya, no exageres, ¿no? No, vengo a alzar las manos delante de mi Dios y a exaltarlo y a glorificar su bendito nombre. Y le tienes que hablar a tu alma, tu alma es la que no quiere, ¿no?
Porque está aconsejada por ese cuerpo de muerte, ¿no? No está quejándose. ¿Qué golpeaba a Pablo? Su cuerpo. Y en la mala aplicación de la palabra decían es que se la jalaba. No, agarraba, obedeces o obedeces. No es que la carne quiere hacer lo que ella quiere, sí, va en contra de mi espíritu, pero yo la gobierno y la domino y yo fui creado para hacer el bien. Amén. Y decía Pablo, no sabiendo que siendo heraldo no venga yo a ser desechado, ¿no? Amén. Te alabaré, Señor. ¿En dónde? En medio de la congregación. Ahí donde está reunido, ya no voy a llegar. Y si a mí no me importa si mi vecino está adorando, mi hermano está adorando, yo voy a adorar a Dios. ¿Sí? Amén. Versículo 3 y terminamos. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. ¿Qué palabras del Señor Jesucristo? He aquí yo y los hijos que Dios me dio, te alabaré y te exaltaré y glorificaré tu bendito nombre. Amén. Demos gloria a Dios que nos dé estas revelaciones y de poder entender y comprender la hermosura a la que estamos invitados. Amén. Por eso tú siempre debes orar el versículo de Efesios 1:17, que dice, vamos a Efesios, y de pedir que nos dé un espíritu, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿sí? Fíjate bien la frase, ¿para que quién? Está diciendo ahí que Jesucristo está sometido al Padre. Jesucristo reconoce a Dios como Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dile en tu oración, me dé un espíritu de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, que alumbre los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza que me ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia que viene para ti y para mí. Amén. Te vas a otro nivel, hermano. Te vas a otro nivel al poder comprender lo que nos espera. Es que me preocupa que si Morena, que si se discute, que van a poner una ley que nos van a prohibir. Mira, Dios tiene lo más grande para mí. Cosas más maravillosas que me ha permitido ver que nada tiene que ver con tantas aflicciones aquí. Yo lo único que sé, que Él es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y yo lo único que sé es que si yo estoy obedeciéndole, puedo pedir lo que yo quiera, porque Él me dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras y te será hecho. Aleluya. Pídeme las naciones y te las daré, dice el Señor. Aleluya. Vamos allá, más allá. Vayamos a la perfección, mis hermanos. Te espero, mujeres, mañana aquí con mi esposa. Varones, los espero mañana en la noche. Órenlo. Yo sé que algunos por el trabajo y todo, órenlo. Dios les va a dar el tiempo.
Y el martes también nos vemos, ¿sí? Que hasta los pongo a gritar a todos. Así. Saluden a todos. ¡Ah! Pero más fuerte. ¡Ah! Para que sientan que son muchos. Ya parecemos como ese Mafafas y el sargento que estaba, ¿no? Juan Pérez, presente. Juan Pérez, presente. Juan Pérez. Y nada más era uno. Amén. Mi hermano, tienes la herencia más maravillosa que puedas imaginarte. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es más allá de lo que podamos imaginar. Él mudará la tierra y los cielos para que tú las heredes, todos los cielos nuevos y la tierra nueva. Y la tierra pasará, mas Él nunca pasará, porque Él será el Señor de señores para aquel que quiera ser Señor. Amén. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Bendito seas, Padre. Cierra ahí tus ojos y dile, Señor, dame un espíritu de sabiduría. Dile al Señor, dame ese espíritu, Señor, de sabiduría. Dame ese espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Padre, yo te ruego que alumbres los ojos de mi entendimiento para que yo pueda comprender junto con todos mis hermanos la esperanza a la que fuimos llamados, Señor. A la esperanza a la que fuimos llamados, para poder comprender las riquezas que tienes para nosotros, Señor. Las riquezas que tienes para nosotros, Señor, que no se compara. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera. Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos puesto en Cristo. Te damos gracias, Señor, por habernos puesto en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. ¿Cuántos son ya totalmente capaces de decir, yo sí voy a diezmar? Nada que le doy y nada más el cambio que traigo. ¿No? Pues que Dios dice, ¿a poco no es una prueba el diezmo? Es una pruebota de aquellos, porque dices, a ver, es con IVA y sin IVA, Señor, ¿no? Es antes de impuestos o después de impuestos. Tú dices, de lo que yo no me va a alcanzar, Dios hará que me alcance. Y Dios va a hacer que te alcance el dinero cuando tú estás confiando y poniendo tu fe y diciendo, el Señor es mi proveedor. Amén.